Hola y bienvenidos a este programa Ecos de la Tierra, realizado entre el Canal Regional Telecafé y la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISAC. Nuestro planeta Tierra cada vez nos habla mediante el cambio climático que experimentamos a diario y la evidente pérdida de biodiversidad. Sin embargo, aún podemos generar conciencia frente al cuidado y protección de los recursos naturales que tenemos en nuestro eje cafetero. Hoy hablaremos sobre el único mamífero volador que existe en el mundo. Y sí, les hablo de los murciélagos. Este animal, que aunque es bastante pequeño, tiene una gran importancia ecológica y aporte importante para nuestro ecosistema. Así inicia este programa Ecos de la Tierra. Los quirópteros, comúnmente conocidos como murciélagos, son un grupo de mamíferos cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. Con unas 1.400 especies actuales, representan aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos, lo que los convierte, tras los roedores, en el segundo más diverso de esta clase. Desempeñan un papel ecológico vital como polinizadores, como controladores de plagas de insectos y pequeños vertebrados, y también desarrollan un importante papel en la dispersión de semillas. Muchas plantas tropicales dependen por completo de los murciélagos. Su tamaño varía desde los 29 a 33 milímetros de longitud y 2 gramos de peso. Los murciélagos, junto con las aves y los ya extintos petosaurios, son los únicos animales vertebrados capaces de volar. Todos los dedos de las manos están particularmente alargados y sostienen una fina membrana de piel flexible y elástica que garantiza la sustentación. Casi todos los murciélagos comen de noche y descansan de día, en sitios muy variados según las especies, como cuevas, edificaciones, agujeros, grietas o al aire libre. Las poblaciones de murciélagos están descendiendo con rapidez en todo el mundo y varias especies se han extinguido recientemente. Hoy regresé nuevamente a la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISAC, para que juntos conozcamos sobre este mágico mundo de los murciélagos, aprender a conocerlos y a respetarlos. Por eso hoy vamos a hablar con Harold Castaño. Él es experto en murciélagos, investigador también de fauna silvestre. Harold, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecos de la Tierra. Muchas gracias, Laura, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, Harold, los animales, los murciélagos son bastante desconocidos. Hablemosle un poco a los televidentes cómo se definen y cuántos podemos encontrar acá en el eje cafetero. Bueno, sí, efectivamente, los murciélagos son unos animales que generalmente están rodeados de misterio. Muchas personas consideran que son seres malignos, que si un murciélago se nos entra a la casa, todo el mundo va a pensar que se nos va a tirar al cuello a chuparnos la sangre, pero eso es totalmente alejado de la realidad. Los murciélagos en realidad son mamíferos, o sea, son animales de sangre caliente, de pelo como nosotros, que alimentan a sus crías con leche. Son mamíferos que en su gran mayoría prestan grandes servicios ecosistémicos, es decir, servicios que la fauna silvestre nos ofrece a nosotros y nos causan beneficios. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, de la polinización, que es decir, cuando algunas especies de murciélagos visitan las flores, ellos polinizan y así se pueden dar frutos. La dispersión de semillas, cuando los murciélagos que comen fruta se alimentan de ellas, pues al ir volando en sus heces siembran nuevos árboles que son muy importantes para la regeneración de los bosques. Y otro factor muy importante, por ejemplo, es el control de plagas. Muchos murciélagos se alimentan de insectos que pueden ser transmisores de enfermedades como mosquitos, o algunos de ellos también pueden ser plagas en los cultivos, entonces nos prestan grandes servicios a nosotros. Si hablamos de tipos de especies, ¿cuántas se pueden evidenciar acá en el eje cafetero? Bueno, en el eje cafetero hasta el momento tenemos registradas cerca de 60 especies. Eso sería como el total que podríamos encontrar. Eso para mucha gente es una sorpresa, porque la mayoría de gente en el campo o en las ciudades ven 2 o 3 animales, 2 o 3 especies, dicen los pequeños, los medianos y los grandes, pero en realidad es un montón de especies que tenemos aquí. Bueno, también es importante saber por qué se habla poco de ellos y tienen tanta importancia para el ecosistema. Sí, lastimosamente nosotros como sociedad estamos muy de espaldas a toda esta diversidad que nos rodea. Y uno de ellos pues son los murciélagos, que como lo dije anteriormente, son seres que han estado rodeados de unos mitos negativos.
sin embargo son especies muy valiosas y quizá lastimosamente son muy famosos por una de todas esas especies que tenemos. Una de ellas es el murciélago vampiro, es decir, dentro de toda la variedad que tenemos de murciélagos hay una que se alimenta de sangre, conocido como murciélago vampiro o hematófago, y esta se alimenta principalmente de sangre de animales como las reses, los caballos y eventualmente cerdos o gallinas. Esa también está en nuestro territorio, puede causar algún impacto en la ganadería, especialmente en zonas muy alejadas, zonas boscosas que están lejos de carreteras y lejos de iluminado nocturno. Entonces allí pueden haber, digamos, algún efecto, y esa es quizá la especie más famosa y la que lastimosamente ha traído un montón de mitos negativos asociados a las demás especies de murciélagos. Es decir, que esta especie nunca va a afectar al ser humano, o sea, lo que tú mencionas que solamente es un tema de ganado. Sí. Esta especie podría morder a los seres humanos si nosotros no durmiéramos bajo techo y si durmiéramos a la intemperie en lugares boscosos, lejos, donde no hubiera luz. Ahí eventualmente podría morderse, pero son casos raros. Sin embargo, en algunas comunidades indígenas o comunidades negras, en lugares aislados, ha sucedido los casos de mordeduras, pero son digamos, eventualidades que para nosotros en las condiciones normales en el eje cafetero sería una eventualidad muy rara. Harold, ustedes aquí en la universidad cuentan con un laboratorio, me gustaría que nos invitaras a los televidentes también para que conozcamos más en detalle sobre todas estas especies de murciélagos que existen. Claro que sí, son muy bienvenidos, pueden venir a acompañarnos a la colección biológica donde tenemos algunos ejemplares de museo y podemos ver a grandes rasgos algunas características de estos seres tan maravillosos. Vamos. Síganos. Harold, ya estamos acá en este laboratorio. Confieso que me sorprende bastante ver estas especies que tienes acá. Contemos un poco sobre las características, su hábitat, la manera en que se alimentan. Bueno, muy bien, aquí tengo preparados 4 ejemplares de murciélagos. Estos ejemplares están taxidermizados. Es una manera en que nosotros los preparamos para preservarlos a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver la piel, en estos está extendida, en estos está plegada, y su esqueleto. Y aquí podemos entonces ver características de su anatomía que nos van a permitir luego identificar también de qué se alimentan. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver el más grande, con colmillos muy largos. Cualquier persona pensaría que al ver esos colmillos va a pensar en un vampiro, ¿cierto? Eso, lastimosamente, es efecto de la televisión que nos ha hecho creer que los vampiros muerden con los colmillos. Nada más ajeno a la realidad. Colmillos largos significa que este animal se alimenta de frutas. Necesita colmillos largos porque él retira la fruta de los árboles con su boca y pues así lo muerde con los colmillos y se lo puede llevar muy lejos. Nosotros vemos características como los dientes, la forma de las alas. Entre las patas tienen algunos tienen membrana, otros no. Este, por ejemplo, que es muy pequeño, es un murciélago que se especializa en comer zancudos y mosquitos. Ellos van volando y los atrapan con esta membrana que tienen entre sus patas. Entonces son unos excelentes controladores biológicos que permiten que nuestras noches sean menos terribles, ya que ellos pueden comer buena cantidad de mosquitos y zancudos en una sola noche. Aquí tenemos otro muy importante. Este, si lo vemos en detalle, tiene el hocico muy largo. En el cráneo lo podemos ver. En vivo tiene una lengua también muy larga y es un murciélago que se alimenta de las flores. Es un polinizador. Hace básicamente similar a como hacen los colibríes durante el día, él lo hace durante la noche. Y es polinizador de un montón de plantas que son importantes para nuestra dieta. Podemos mencionar, por ejemplo, el banano, el plátano. Son plantas que pueden ser polinizadas con la ayuda de los murciélagos. Guamos, entre muchas otras plantas de uso también maderable, como la madera del balso, entre otras. Aquí tenemos entonces al verdadero vampiro. Este
no muerde con los colmillos, sino que muerde con sus incisivos, es decir, con los dientes del frente. Sus dientes del frente son como conejitos, son dientes muy afilados. Ellos en la noche muerden rápidamente en la pata o en la oreja o en los codos de los animales y luego lamen esa sangre y así se alimentan. Harold, hay otra cuestión también y es que ¿por qué se cree también que los murciélagos no tienen la capacidad de ver? La gente también dice, no, ellos son ciegos, no pueden ver. ¿Qué tan cierto o falso? Sí, hay muchos mitos en relación con los murciélagos. Los murciélagos pueden ver, muchos de ellos no ven bien a color, es decir, tienen una visión más o menos en blanco y negro, pero su visión nocturna es suficientemente buena. Sin embargo, los murciélagos de la fruta y de las flores tienen una visión relativamente bien desarrollada y pueden ver en color. Y su sentido principal no es la visión. Para nosotros los seres humanos dependemos mucho de nuestros ojos. Ellos dependen de un sistema muy distinto. Es como si fuera un superpoder que se llama la ecolocación. Ellos emiten un ultrasonido. Con su voz emiten ondas de sonido que nosotros no escuchamos, por eso se llaman ultrasonido, y el rebote de esas ondas la perciben con sus oídos y permiten hacerse una imagen tridimensional en completa oscuridad. Funciona más o menos como funciona un ecógrafo, ese es el mismo principio. Además que ellos están activos durante la noche. ¿Qué lo hace tan especial que sean las noches? Sí, los murciélagos son principalmente nocturnos. Esto pues se cree que es porque en el día están las aves, entonces en la naturaleza pues todo se organiza. La función que cumplen las aves de día suelen entonces los murciélagos cumplirla en la noche, entonces así se separan horarios distintos para no competir entre ellos. Es como lo que se supone, por lo cual ellos son nocturnos. Y han ocupado entonces un montón de espacios en la noche para alimentarse de diferentes cosas y allí pues prestarnos todos esos servicios ecosistémicos. Listo. Cuando hablamos de los hábitats principales en donde se encuentran principalmente estas especies que tenemos acá. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque la mayoría de personas no percibimos la gran diversidad de murciélagos. Hoy, por ejemplo, durante el día, si uno presta atención, escucha el canto de las aves. Si presta atención, va a encontrar que hay aves en casi cada rincón donde estemos, en los cultivos, en los pastizales, en los bosques. Asimismo pasa con los murciélagos. Solo que como la mayoría de sus sonidos nosotros no los podemos percibir y en la noche difícilmente los vemos, no nos damos cuenta de esa diversidad. Pero es más o menos equiparable. Igual que veríamos aves en el día, si tuviéramos esos superpoderes en la noche podríamos hacerlos. Entonces ellos son también muy comunes, ocupan un montón de hábitats distintos, podemos encontrarlos en bosques, en zonas de cultivo, incluso dentro de las ciudades también hay murciélagos, rodeando nuestras casas, alimentándose de insectos, entonces están prácticamente en todos los espacios que ocuparían las aves durante el día, más o menos así mismo pasa en la noche. Sí, porque normalmente se tiene la concepción de que solo están en cuevas. Normalmente en la oscuridad, las cuevas. ¿Cuál es esa especie que más se encuentra en las cuevas? Sí, entonces como te lo venía diciendo, ellos son especies que son activos durante la noche y durante el día pues tienen que dormir en algún lugar. Hay varios tipos de refugios que usan durante el día. El más común son las cuevas. Muchas especies, por ejemplo esta es una de ellas, habitan en cuevas o en sitios oscuros como cielos rasos, espacios oscuros en las casas. Ellos pueden ocupar esos espacios, pero también hay muchas otras que viven debajo de las hojas. En los bosques, algunas como esta o familiares de estos frugívoros, ellos muerden las nervaduras de las hojas y cuando se pliegan construyen sus propias tiendas de campaña. Entonces ahí pueden dormir. Y otras pues viven en zonas oscuras, en huecos de árboles y en muchos lugares que durante el día tratan de buscar lugares principalmente oscuros. Harold, ya hablamos de todos estos beneficios, de la importancia para el ecosistema, polinizadores, controladores de plagas también. ¿Cuál se está viendo más amenazado y por qué razón los murciélagos también son especies que se están viendo amenazadas? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante. La principal amenaza no solo para los murciélagos, sino para toda la vida silvestre en general, es la transformación de los hábitats. Nuestro impacto como seres humanos está causando destrucción de buena parte de los bosques, que es una de las principales amenazas. Pero yo sumaría eso y es el desconocimiento. El desconocimiento de nosotros en general, como en nuestra cultura, es quizá la amenaza más importante, porque hace que
Cuando alguien sin conocimiento ve un murciélago o una colonia de murciélagos, va a pensar que son enemigos, que nos van a causar daños y muchas personas por esa razón destruyen las colonias, destruyen las cuevas o matan a los individuos. Eso entonces pues, puede generar un impacto muy negativo. En la medida en que nosotros conozcamos y aprendamos todos los servicios que ellos nos prestan y aprendamos incluso a diferenciar cuáles pueden generar, digamos, algún impacto negativo como el vampiro, pero que no es tan terrible como muchas veces lo imaginamos, y aprendamos a respetarlos, podremos convivir en paz y aprovechar mucho más esos beneficios que nos prestan. Además que son animales muy pequeños, pero se les tiene bastante temor. Exactamente, sí. Tú das un punto muy importante. Cuando un murciélago abre sus alas en la noche, si alguien está en una habitación y sobrevuela un animal con alas grandes, muchas veces la gente se siente abrumada y se va a imaginar un animal mucho más grande de lo que es. Pero cuando lo vemos, en realidad es un animal pequeño. La mayoría de los murciélagos pesan alrededor de 10 gramos, 20 gramos, que es realmente algo muy pequeño. Los murciélagos más grandes como este, no es el más grande en Colombia, pero digamos, ocupa por ahí el tercer o cuarto puesto en tamaño, es un animal que pesa apenas 100 gramos. O sea, pesa lo que pesará una guayaba grande. O sea, es un animal realmente muy pequeño para nosotros y difícilmente nos cause algún problema. Nosotros sí seríamos un enemigo para ellos real y ellos no serían un enemigo real para nosotros. En el momento en que una persona, como tú lo mencionabas, se le entra un murciélago a la casa, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe actuar en ese momento? Sí, esa es una pregunta muy valiosa porque muchas veces, especialmente en las fincas o en zonas de campo, es frecuente que los murciélagos puedan entrar a una habitación. Lo más importante que debemos hacer primero es conservar la calma. Segundo es tratar de buscar por qué lugar se entró el murciélago. Muchas veces puede ser alguna ventana abierta, alguna puerta, entonces dejar una vía para que el murciélago tranquilamente escape. Esa es quizá la principal opción. Es muy recomendable tratar de no manipularlo, por una razón. Como puedes ver, los murciélagos tienen dientes, ¿cierto? Los murciélagos no nos van a atacar. Pero si uno atrapa a un murciélago, él se va a sentir agredido y se va a defender. Y esa mordedura pues, puede causar algún riesgo, ¿cierto? Pues además de la molestia de la mordedura, puede causar un riesgo. La mordedura de cualquier mamífero silvestre implica un riesgo en la transmisión de la rabia. Entonces, si un murciélago nos muerde o cualquier mamífero que nos muerda, pues implica un plan de vacunación. Entonces, la recomendación principal es no manipularlo, permanecer tranquilos y dar alguna vía de salida. Esa es quizá la principal recomendación. Algunas veces la gente también se encuentra algún murciélago en el piso y trata de cogerlo para ponerlo en un lugar seguro. Si lo vamos a coger o a manipular, les recomiendo que se ponga una toalla o una camiseta o algún trapo que genere una distancia física con el murciélago, lo sacamos gentilmente y lo ubicamos en un lugar alejado. También es muy importante cuando lo vamos a ubicar en algún lugar alejado, ponerlo en un lugar alto. Así, los gatos o los perros, que son los depredadores principales en esta región de los murciélagos, pues no se lo van a comer y ellos van a poder levantar vuelo mucho más fácil. Eso es importante conocerlo porque pues, los animales domésticos que hoy en día están en muchos hogares pues, pueden atacarlos de manera muy fácil y a veces el ser humano pues, no se alcanza a dar cuenta y lograr ubicarlo en un lugar apropiado para él. Sí, así es. De hecho, gatos y perros son mal manejados, son una de las principales causas de mortalidad de la vida silvestre en nuestro territorio. Animales, gatos y perros que se dejan deambular libremente sin ningún control pueden ser un problema serio para nuestra diversidad. Si hablamos de otra característica importante, por ejemplo, el tema del vuelo, la velocidad que alcanzan, cómo ellos se distribuyen en el ambiente. Sí, bueno, hay una gran variedad, como puedes ver hay formas y tamaños distintos y eso también obedece a una funcionalidad distinta. Por ejemplo, los murciélagos que se alimentan de insectos, no sé si puedes detallar que tienen alas especialmente más delgadas y más largas, lo que hace que sea un vuelo más rápido, de maniobrabilidad rápida, pero necesita espacios muy abiertos. Los murciélagos de la fruta o algunos otros nectarívoros tienen alas más anchas que les permiten vuelos más lentos, pero una capacidad de maniobrar en espacios muy estrechos. Entonces, por ejemplo, si a nuestra casa o a nuestra habitación entra algún murciélago insectívoro, él no va a ser capaz de maniobrar dentro de esa habitación.
si entra alguno de los más especializados. Pero si lo liberamos, él va a poder volar libremente afuera, ¿sí? Un frugívoro, en cambio, o un nectarívoro, sí puede volar en la habitación fácilmente, y si le abrimos las ventanas va a poder salir con facilidad. Si hablamos del tema de la reproducción. Sí, bueno, esa es otra pregunta muy interesante. Los murciélagos, como te mencioné, son mamíferos. Como tal, necesitan pues un contacto con la hembra, hay cópula, hay una gestación que se conoce poco porque hay muchísimas especies. De las pocas que se conoce, la gestación generalmente dura entre 3 y 4 meses y generalmente dan a luz una sola cría. Y por año, casi siempre, o es frecuente encontrar que las hembras tengan una cría al año, o algunas especies tienen 2 crías al año. O sea, no es similar a la reproducción de los ratones, que se reproducen masivamente, no, ellos tienen un proceso reproductivo mucho más lento. Y es bastante preocupante porque lo que hablábamos, están amenazados también, y la importancia para el ecosistema y que se reproduzcan tan poco, pues también ahí debe ser como el llamado al respeto y a la preservación también de los murciélagos. Sí, tú diste en un punto clave, ¿cierto? Si nosotros permitimos que la naturaleza tome su rumbo y no perturbamos esas colonias, pues seguramente vamos a encontrar poblaciones saludables de murciélagos. Y digo saludables porque quiero hacer hincapié en el tema que los murciélagos son esenciales para la salud de nuestros ecosistemas. Un ecosistema sin murciélagos se vería enfrentado a muchos problemas de salud. No habría suficiente polinización, no habría suficiente control de plagas y no habría suficiente regeneración natural. Harold, en el caso acá ya de la universidad, estamos pues en un laboratorio, ¿cómo hacen esa pedagogía también con los muchachos, los jóvenes, despertar también ese interés y la curiosidad por aprender sobre los murciélagos? Sí, esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque casi siempre los estudiantes o las personas que nunca han tenido un contacto con los murciélagos llegan con un poco de temor, de miedo, pero cuando salimos al campo, instalamos nuestras mallas para atraparlos, podemos manipularlos de forma segura, la gente se da cuenta de la imagen tan distorsionada que tenemos de ellos. Cuando uno lo ve en vivo, ve sus gestos, puede palpar el calor de estos animalitos, los ve que son realmente pequeños, frágiles, cambia mucho esa percepción. Entonces, en la medida en que podemos acercar a las personas al conocimiento real de nuestras especies, cambia muchísimo la percepción. Y conseguimos embajadores de la conservación de los murciélagos en cualquier lugar. Había otro tema que se me olvidó preguntarte al inicio y es también sobre la nariz, porque también no todos tienen la misma nariz, entonces también ¿qué función cumple en estas especies? Sí, bueno, como te venía diciendo, los murciélagos utilizan un sistema distinto a nosotros para navegar y es la ecolocalización. Ello consiste en emitir ondas de sonido a través de la boca y recibirlas por las orejas. Algunas especies han evolucionado en un sistema más sofisticado y no la emiten por la boca como nosotros, sino que la emiten por las fosas nasales. Y encima de su nariz tienen una hoja que hace las veces como de antena y con eso enfocan hacia donde van a dirigir el ultrasonido, y les permite tener una percepción más detallada de su entorno. En otro tema, cuando una persona, lo que mencionábamos ahora, que se encuentra un murciélago, ¿hay alguna entidad a la que uno pueda llamar, como de esas protectoras o algo así? ¿O simplemente es actuar por instinto y alejarlo? Esa es una muy buena pregunta. La recomendación principal es, si yo le dejo una vía de escape al murciélago, si él puede salir por sus propios medios, lo puede hacer, pues es la manera más adecuada. Si ya tenemos algún caso más grave, que haya un murciélago de pronto enfermo en el piso, que no podamos liberarlo, o si encontramos alguna perturbación o alguna afectación en una colonia, la entidad responsable de todo el manejo con la vida silvestre es la Corporación Autónoma Regional de cada lugar. En el caso de Risaralda Lacarder, en el caso del Quindío CRQ, en el caso de Caldas, Corpo Caldas. Harold, bueno, ya aprendimos bastante de todas estas curiosidades, este mágico mundo de los murciélagos. Un mensaje final que le quieras dejar a las personas para que realmente dejen el temor y aprendamos a que son animales demasiado importantes para nuestro entorno. Bueno, creo que tú has resumido muy bien ese mensaje final. Yo creería que lo más importante es que nosotros no creamos ciegamente en un montón de mitos que lastimosamente hemos traído culturalmente, sino que nos demos la oportunidad de aprender y de conocer mucho, no solo de los murciélagos, sino de toda la diversidad que rodea nuestro territorio. Harold, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento aquí en Ecos de la Tierra. Muchas gracias a ustedes.
La COP16 celebrada en Cali finalizó con un balance positivo y diferentes compromisos que se fijaron en pro de la conservación de la biodiversidad. Durante 2 semanas, los representantes de más de 190 países se reunieron para abordar propuestas y metas claras que promuevan la paz con la naturaleza. Entre ellos, se evidenció la necesidad de incluir a los jóvenes en estas conversaciones, quienes unieron sus voces para exigir participación en la gestión de la biodiversidad. Por otro lado, representantes de estados costeros, científicos y líderes de la ONU enfatizaron la urgencia de aumentar el financiamiento para proteger los arrecifes de coral, esenciales para la supervivencia de más del 25% de la vida marina y el bienestar de 1.000 millones de personas. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhammad, dijo que el ministerio dispondrá de recursos por valor de 57.000 millones de pesos para la construcción de una nueva sede del Herbario Nacional con aportes del Fondo para la Vida y la Diversidad. Colombia, como país anfitrión, presentó un ambicioso plan hasta el año 2030 que será la guía para enfrentar la acelerada pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, que incluye acciones concretas en planificación territorial, gestión de la información ambiental y de los servicios ecosistémicos. En cuanto al coste de estas metas, los cálculos iniciales indican que para lograr su implementación, el país necesitará cerca de 14.48 billones de pesos. El cierre del evento estuvo marcado por cómo se va a dar el financiamiento a estos proyectos, compromisos de conservación y nuevas alianzas entre comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas y afro para enfrentar la crisis ambiental global. Y así finalizamos este programa Ecos de la Tierra. Aprendimos a conocer sobre ese mágico mundo de los murciélagos y toda su importancia para este entorno y este territorio cafetero. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.